Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, el capítulo 13 y hoy de una manera especial el versículo 39. David estuvo de duelo por su hijo Amnón todos los días, pero Absalom volvió a Jerusalén. Queridos amigos, este texto bíblico que nosotros estamos mirando, estamos viendo aquí, nos habla dentro de su contexto, continúa el relato de los hechos posteriores a la muerte de Amnón. Sabemos que Absalón le mata a su hermano Amnón durante esa fiesta que él mismo había organizado en su casa. Y entonces estaban también presentes sus hermanos. Le había invitado también a su papá, a David. El rey ciertamente que se había rehusado ir a la fiesta, pero en fin. Y en esta oportunidad es que Absalón mata a su hermano Amnón. David era y entra sobre todo, queridos amigos, durante todo este tiempo, después de la muerte de su hijo, en un duelo prolongado. El aval, decíamos nosotros en hebreo, aval quiere decir que hay un dolor como padre que muestra, pero sobre todo, queridos amigos, al decir un duelo prolongado, está hablando también de una incapacidad de David de poner justicia de una manera también prolongada ante la situación de Amnón, que había usurpado prácticamente la dignidad de su hermana Tamar. Y por eso, ante esta situación, es que Absalón decide vengar a su hermana Tamar, porque había sido violada por su propio hermano Amnón. Y entonces, David, mostrando su dolor como padre, pero también con eso estaba mostrando su incapacidad para ejercer justicia activa. El aval significa un poco eso. El aval significa ese duelo prolongado, pero al final de cuentas no ya pueden beber. Bueno, es un poco lo que nosotros en nuestras sociedades, en nuestro mundo, la justicia normalmente pella y esa calle es un aval. Un aval. Entonces, cuando nunca solucionamos la justicia, no es una justicia activa, sino que es una justicia pasiva, directamente cuantificada por el cobro que se tiene que hacer, y por otra parte también que depende del que es acusado o con quien se tendría que poner justicia. Mientras el rey permanece inmóvil en este sufrimiento de su duelo, Absalón aprovecha el tiempo del exilio en Gesur para reorganizarse y organizar su regreso, sobre todo planear ese regreso a Jerusalén. Es decir, aquí David de una manera pasiva y sin embargo su hijo Absalón de una manera activa está planeando su regreso a Jerusalén, lo que prepara el terreno para la ruptura familiar y también la política futura. Es decir, queridos amigos, que aquí, de cierta manera, la ruptura de la familia, esto es lo que sucede, ¿verdad?, con Absalón en relación a su familia, pero por otra parte también él se está preparando políticamente. Él tiene que volver a Jerusalén. Y este contraste narrativo, es decir, entre David, que es pasivo, y, sin embargo, Absalón, que está de una manera muy activa, subraya cómo el dolor sin acción no resuelve la injusticia, sino que permite la consolidación de la venganza. Y se consolida la venganza porque Absalón es el que está siempre activo, y cada vez más, y cada vez más. Y eso es lo que pasa en nuestras sociedades, ¿verdad? Cuando el pueblo o la justicia tendría que actuar, levantar la voz, sin embargo, queda muy pasivo. Y entonces la injusticia, el Absalón aquí, ese deseo de hacer lo que le canta, ¿verdad? Entonces continúa, y sigue, y planeando y planificando
cómo seguirá robando al pueblo, ¿verdad? O otras injusticias, ¿verdad?, que existen en medio de nuestro pueblo y de nuestra gente. Entonces, el duelo de David, aunque sea legítimo, sin embargo, es pasivo. Y el exilio de Absalón se convierte en un periodo de estrategia muy silenciosa, donde se prepara la tensión que llevará luego a la rebelión. Queridos amigos, aquí también Absalón tiene una estrategia silenciosa. Y normalmente es así, lleva. Las estrategias silenciosas, las estrategias que no se cuentan todo lo que está sucediendo, hace, queridos amigos, que después siempre esto explote. ¿Pero por qué? Porque son bandidaje, ya en síntesis. Son bandidaje. Y esto es lo que está tramando. Y esto es lo que está organizando, pero de una manera muy silenciosa, Absalón. Dentro de nuestro contexto histórico, el relato muestra un reino así monárquico donde los conflictos familiares impactan la estabilidad política. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro, el capítulo 13, con este versículo del 39 que nos dice: pero después de calmar su dolor por la muerte de Amnón, el rey cesó en su cólera contra Absalón. Esto en el versículo 39. David estuvo de duelo, mientras que el otro está queriendo. Absalón fue a refugiarse en el territorio de Gesur, donde permaneció ahí 3 años. Pero después de calmar su dolor por la muerte de Amnón, el rey cesó en su cólera contra Absalón. David estuvo de duelo por su hijo todos los días, pero Absalón volvió a Jerusalén. Entonces, estábamos diciendo que este contexto histórico, queridos amigos, muestra un reino monárquico donde los conflictos familiares impactan la estabilidad política. La figura del rey no solo representa la autoridad, sino también el modelo de justicia. Y más porque sabemos que el rey, ¿se acuerdan?, se ponían a la puerta de la entrada de la ciudad y hacía justicia para el pueblo, para la gente. Y aquí nos damos cuenta que ese modelo de justicia no tenemos. La ausencia de acción inmediata frente al asesinato de Amnón permite que Absalón mantenga su prestigio y autoridad entre ciertos sectores del reino. Ando penáis, pues ya se ve, bueno, dejar, total, vaya pota y shaguaina, vaya. Y entonces mantiene siempre su prestigio. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuanto mañan mondá, cuanto mañan de yapú, mañan de plata, lleva, porque de una manera ilegítima nos estamos enriqueciendo, y entonces mantiene siempre su prestigio. ¿Por qué? Y porque la gente oye tindela y plata de no debe, en realidad. Plata de no debe la oye tindevina. Y entonces, entre comillas, mantiene su prestigio, porque como nadie le está juzgando, como queda esa injusticia allí siempre presente, entonces continúa. Y es lo que pasa con Absalón. Él mantiene su prestigio y su autoridad entre ciertos sectores del reino. Que es cierto que esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Por algo de palabra de Dios, lleva. Porque ahí ¿entiendes? Entonces hay mucha gente que mantiene siempre su prestigio, aunque uno sabe de dónde viene su riqueza, o qué es lo que hizo para tener esa riqueza en sus manos, ¿verdad? Porque el rey, en este caso el monarca David, que tendría que poner justicia, tendría que estar
mirando y poniendo justicia, sin embargo permanece en una manera pasiva. Mientras el gato duerme, los ratones bailan en Shaguainabea. Ahora, este duelo público que tenemos, el aval de David, es un ritual socialmente reconocido que muestra también respeto por la pérdida. Ciertamente todo duelo, tenemos que ser muy respetuosos con el duelo de las personas, pero también revela una vulnerabilidad política. En este caso es la vulnerabilidad política lo que se está acrecentando en este relato. Y más aún, el regreso de Absalón que vuelve a Jerusalén, este sí que está marcando ya un momento crítico, porque el príncipe regresa después de 3 años de exilio. Él se fue a reorganizarse, mientras que David está pasivo, no pasa nada, así como pasó también con Tamar, 5 años ya de lo que había sucedido, 2 años dejó pasar lo de Tamar, ahora deja pasar 3 años ya lo de Absalón. Regresa después de 3 años de exilio de Gesur, territorio arameo, prepara la inestabilidad y la futura rebelión, un patrón común en la historia monárquica de Israel, donde las disputas familiares tienen consecuencias políticas directas. Dentro de un contexto antropológico, queridos amigos, y culturalmente hablando, esta narrativa refleja la importancia del duelo colectivo y la gestión del honor familiar en Israel. Es decir, que esto también se contagia. ¿Se dan cuenta? Estamos contagiados entonces todos nosotros por la inacción del monarca en este caso. Entonces el pueblo también entra en esta inacción, es decir, también se vuelve pasivo. Más claro que esto, queridos amigos, no sé si puede haber otra cosa, ¿no? Como es la palabra de Dios. Y por lo tanto, el llanto de David es socialmente visible y marca también la obligación de sus servidores y toda la corte de mostrar respeto. Entonces, tenemos que estar pasivos, porque también nuestro rey, nuestro monarca está llorando. Nuestro monarca llora la muerte de su hijo, ¿verdad? Entonces todo el pueblo queda lo mismo. Es decir, en la inacción. Es decir, queda en la pasividad. Es decir, queda siempre aceptando la injusticia. Porque aquí había una injusticia que tendría que haber sido corregida, que se dejó primero pasar 2 años y luego de nuevo dejaron pasar 3 años con el asesinato de Amnón, Absalón, que mata a su propio hermano. Ahora, en hebreo, el duelo activo se expresa con el verbo aval, que implica no solo tristeza, sino acción física del duelo, como rajear ropas, rascarse la cabeza, cubrirse con ceniza. En la tradición semita ellos se cubren con ceniza, se sientan sobre ceniza. Y del aspecto antropológico, el regreso de Absalón indica también la flexibilidad y pragmatismo en la política tribal, es decir, en la política pequeña. El exilio temporal no disminuye su estatus. No es que por eso, porque él se fue por 3 años, ahora ya él ya no es don nadie, ¿verdad? Sino que es siempre parte de la tribu, es el personaje, él es Absalón, es el príncipe, el hijo del rey, siempre no disminuye su estatus. Y la reconciliación parcial también permite al joven príncipe reintegrarse de nuevo en la estructura social, sin resolver los conflictos. Eso es lo que había pasado con Amnón, ¿verdad? No se había resuelto el conflicto de que había violado a su propia hermana Tamar. Y así refleja cómo las normas culturales permitían manejar tensiones familiares y políticas al mismo tiempo, simultáneamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la
educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 13, versículo 39 del segundo libro de Samuel. Este versículo 39, pero después de calmar su dolor por la muerte de Amnón, el rey cesó de su cólera contra Absalón, y Absalón que vuelve a Jerusalén. Las palabras claves que tenemos aquí en primer lugar, que ya hemos estudiado en otras oportunidades, pero que es importante porque la palabra Abal, este es el tema principal, indica un duelo activo y prolongado, un estado que combina emoción ritual y reflexión, pero que David no solo siente tristeza, sino que externaliza su sufrimiento de manera comunitaria. Aquí estamos mirando el aspecto comunitario, lo que él está expresando y lo que la comunidad está viendo. ¿Por qué? Añade ya lleva que en este sentido, como es una acción que se ve, una acción visible, activa para la visualización, entonces también el pueblo, al ver esta externalización, el pueblo también sufre con el rey, es decir, lo acompaña, le respeta, está en duelo también y por lo tanto está de una manera también pasiva en cuanto a la justicia. Ahora, el autor sagrado nos muestra que el duelo, aunque natural y necesario, no sustituye la acción justa. Entonces, pero eso no sustituye, queridos amigos, la acción justa. O sea, la injusticia continúa. Lo que nosotros estamos haciendo es queriendo simplemente acallar o poner bajo la alfombra la acción injusta. Entonces un duelo que es justo no está sustituyendo a la acción injusta que causó ese duelo. Es un estado que refleja la consecuencia moral de la inacción frente al pecado. Demuestra entonces, queridos amigos, refleja la consecuencia moral. Esta es la consecuencia moral de la persona, del rey o de la sociedad. Consecuencia entonces, queridos amigos, de una inacción frente al pecado. Esa es, de cierta manera, estamos diciendo la característica, es la personalidad de ese pueblo. O sea que el pueblo se vuelve aquí inmoral. ¿Por qué? Y porque no actúa, no dice nada, o quien iba a su bebé. Acompaña en todo caso la inacción también del rey. La prolongación del duelo indica parálisis, que a veces acompaña al poder frente al mal en su propio círculo. Entonces el duelo indica la parálisis. En el Evangelio nosotros tenemos en varias ocasiones que Jesús cura al paralítico. En otra oportunidad cura al que tiene la mano dura, a la mano paralizada. Estas son simbologías directas, queridos amigos, que nos hacen una relectura, ciertamente que del Antiguo Testamento, pero es una relectura de la sociedad. La mano de por sí, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento y en la Biblia de por sí las manos siempre son las manos de la acción. Entonces, ¿por qué Jesús le cura a ese que tiene la mano, dice, paralítica? Le cura porque con esto te está mostrando y está diciendo que tu inacción debe ser curada. Que tu inacción, el no poner justicia, es la que tiene que ser curada. Cuando va con año entendean ya es sana, porque cuando va con alguien importante, una vez la gente se queda diciendo, estilo protestante, lleva la curación, Dios que te cura de esto y de aquello. Al autor sagrado no le interesa si hay o no hay curación realmente ahí en el aspecto físico. Lo que al autor sagrado le está interesando es que vos te cures de tu inacción, o sea, de tu mano paralizada. Eso es lo que le interesa. Eso es lo que nos está queriendo enseñar el autor sagrado. Entonces, esto es muy importante como palabra clave dentro de este texto.
Otra palabra importante es el regreso, regresar, porque Absalón regresa a Jerusalén. Hoña por un lleguita y no veo ya por la cosa cuera, apeango shub. Shub de cierta forma se utiliza también para una conversión. Atención, se utiliza en muchas circunstancias esta palabra, shub. Regreso, significa volver, retornar. En este contexto no es un simple movimiento geográfico, sino que una reintroducción estratégica a Jerusalén. Vuelve entonces, pero de una manera estratégica, está volviendo al origen, está volviendo al lugar de donde salió. Reconstruye de esta manera su poder y su prestigio. El shub quiere decir eso, por eso que también se utiliza para conversión. Regresar al punto de origen. Y entonces aquí Absalón, cuando está regresando al punto de origen, no estamos diciendo en un sentido moral de una conversión, sino que está regresando hasta incluso de una manera negativa. Él viene aquí a hacer qué cosa, queridos amigos, a reconstruir su poder y a reconstruir su prestigio. O sea que para él todo lo que se hizo no es nada, ¿verdad? Lo ya puedo yo puedo yucar, etcétera. Él va a reconstruir. Para él no existe ese mal. Y entonces, si vamos a mirar el aspecto exegético, el retorno simboliza esa oportunidad de rehacer la vida. Siempre el retorno, el regreso es una oportunidad. Por eso es que se utiliza el shub para la conversión también, retornar, rehacer la vida. Pero, queridos amigos, aquí se advierte que los conflictos no resueltos regresan con fuerza. Entonces, este es el sentido negativo. ¿Por qué? Porque el conflicto no se había resuelto. Entonces yo estoy regresando, estoy usurpando entonces algo que ya no me pertenece. A Absalón ya no le pertenece ese prestigio que todos le dan, o del príncipe, que ya hizo varias cosas, ¿verdad?, negativas, y entre ellas es la de matar nada más y nada menos que a su propio hermano. Pero siempre estamos, Amnón, que hace algo feísimo, viola, desprestigia a la familia, a su propio hermano. Amnón ahora muere en manos de Absalón y por lo tanto ahora es Absalón el que comete este fratricidio. Absalón vuelve, pero la reconciliación y la justicia siguen pendientes. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, con el capítulo 13, versículo 39, pero después de calmar su dolor por la muerte de Absalón, el rey cesó en su cólera contra Absalón, y Absalón vuelve a Jerusalén. Y decíamos que a pesar de que Absalón vuelve, la reconciliación y la justicia siguen pendientes. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos enseña este versículo 39? Que, bueno, David deja pasar 3 años ya que están pasando, le perdona, entre comillas, no hay resolución de esa injusticia, no se resuelve con la chicanería y y después, como nunca se toca el tema, sigue. Llegan que dice, según la justicia, dice, cayó ya, porque ya pasó, ya, y Pucuma, entonces se cayó, no se dijo más nada, no es que no se dijo. El asunto es que con las chicanerías, entonces, hicieron ahí a callar las cosas, es lo que está pasando. Pero la injusticia continúa, o sea, esa justicia humana continúa. Entonces de ahí surgirá después, sobre todo dentro de la Biblia,
el concepto de la justicia divina, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros después leemos también, o que en otras religiones te hablan del famoso karma, ¿verdad? O sea, o el evangelio mismo que dice Jesús: la medida que ustedes usan será usada con ustedes, y así sucesivamente. Son expresiones que nos hacen entender, queridos amigos, que la inacción simplemente no trae reconciliación, sino que al contrario, está acrecentando cada vez más la injusticia. ¿Qué nos enseña entonces? En primer lugar, la pasividad ante el pecado genera consecuencias prolongadas. David llora pero no actúa, mostrando cómo el duelo sin justicia permite que el mal crezca. El mal sigue creciendo. ¿Por qué? Porque no se resuelve la injusticia. Entonces aquí hasta podemos decir que David entra en chicanería, ¿verdad? Ahí ando muy nunca justicia, 5 años menos. Y ahora sigue creciendo la injusticia, porque ahora se le viene encima ya el mismo Absalón, el mismo hijo. Una segunda enseñanza, queridos amigos, que la familia como núcleo de la política, el retorno de Absalón, evidencia que los conflictos familiares tienen repercusiones directas en la estabilidad del reino, como ocurre en la sociedad también contemporánea, cuando los problemas internos afectan la vida pública. Y claro, porque ahora entonces Absalón viene y él es como si fuese perdonado. Ya digo, ya oí pero después de calmar su dolor por la muerte de Amnón, el rey cesó en su cólera contra Absalón. Cesó su cólera contra Absalón. Y entonces, claro, él se siente como perdonado, pero sin embargo todavía no hay justicia. Aquí no hay justicia para los demás, o sea, para la familia. Pero estos conflictos familiares tienen repercusiones directas en la estabilidad del reino. Así como también en nuestras sociedades, ¿verdad? Cuando no hay una verdadera justicia ante lo que cometemos, claro, esto afecta, pero enormemente a la vida pública. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el duelo es necesario, pero no suficiente. El duelo es necesario, pero no suficiente. El dolor no sustituye la responsabilidad. Es decir, no es porque yo estoy de duelo, porque pobrecito se me murió mi hijo, etc. No, yo ahora tengo que poner, entonces la justicia tiene que poner orden, tiene que hacerse valer la justicia. Pero David upeala ya puedo. En todo caso, aval o prolongar, de una manera activa, él está prolongando simplemente la chicanería, vamos a decirle en nuestros términos. O sea, no llega pues nunca la justicia. Y por lo tanto, la sociedad necesita líderes que transformen el sufrimiento en acción ética. La sociedad necesita, queridos amigos, líderes, pero que transformar el sufrimiento, ese sufrimiento, pero que lo tiene que convertir en justicia, o sea, en una acción ética. Ya pues tañan de ella, bebé, como se suele decir, no estar llorando simplemente por la leche derramada ahí la gente. Pero entonces ahora lo que hay que hacer no es estar llorando por la leche derramada, sino que y ver solución, buscar el camino de la justicia y no prolongar, entre comillas, el duelo, es decir, el llanto que no soluciona nada. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la reconstrucción del poder después del exilio, porque Absalón durante 3 años, se escapa, el rey no lo hace buscar ni pregunta, va bebiendo y 3 años, y ahora, bueno, su papá como que le perdona, como que se olvida después de 3 años, y entonces vuelve a Absalón y él no pierde ningún estatus, pese al crimen de Amnón. No pierde nada de su estatus, enseñando que el tiempo y la estrategia permiten la recuperación social y política. Es lo que suele suceder, ¿verdad?
queridos amigos, después de un cierto tiempo, lo mitad llevamos 500, perfil bajo, perfil bajo, perfil bajo. Pero después es simplemente para volver a retomar algo que sabemos muy bien que es fruto de la injusticia, ¿entienden? O si no, para activar, tal vez no va a activar en lo mismo, pero se hizo multimillonario robando, hasta incluso podemos decir matando, porque mata esperanza de mucha gente, mata sin dar la posibilidad a muchas personas porque le roba la educación, etcétera, ánimo millonario, etcétera, etcétera. Pero después comienza a ser un gran empresario con otras cosas, ¿entendiste? Con la plata que no le pertenece, ¿entiendes? Y esa es la realidad. Entonces, este versículo nos enseña que el tiempo y la estrategia, sobre todo en el sentido moral, permiten, queridos amigos, que esa recuperación social y política se dé tranquilamente. Entonces, es para abrir los ojos. Yo no sé si no nos damos cuenta. Entonces, si es así, jodido, porque entonces quiere decir que somos demasiado ignorantes. La humiaña de yayeya cuano, quiere decir que ya es ignorante tere. A la yayeya cuano, entonces quiere decir que estamos justamente en el aval, como se dice en el hebreo. Es un duelo contagiante que nos adormece a todos, y entonces el respeto humano. De eso no se habla, de eso, silencio, ¿entienden? Qué espectacular, ¿verdad? Esta enseñanza de este versículo, del capítulo 13 del segundo libro de Samuel, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que la tensión entre la justicia y la misericordia, atención, justicia y misericordia, David llora por su hijo, pero no aplica la justicia que tendría que haber aplicado, mostrando la complejidad de equilibrar el afecto familiar con la ley moral y divina. Es decir, no hay que confundir misericordia con justicia, queridos amigos, porque los dos compaginan. Sin embargo, muchas veces ña compagina cuay. Entonces pensamos que la misericordia es simplemente olvidar y dejar que las cosas continúen dentro de la injusticia. Y la injusticia genera más injusticia. Y creo que de esto también nosotros estamos súper adiestrados. ¿Por qué? Porque alguien que ha robado, alguien que es injusto, también le vuelve injusto después al otro. Le paga aquí a un abogado, le paga aquí a ese juez, le paga aquí al fulano que le está demandando, le paga. Entonces, se dan cuenta que una injusticia que yo cometí, se la hace injusto a ella, se la hace corrupto, y entonces comienzo también a corromper a los otros. Entonces así, ese anillo de la injusticia cada vez se agranda más. Queridos amigos, qué versículo y qué pasaje, porque con esto estamos terminando, ¿verdad? El capítulo 13. Este capítulo 13 que es muy interesante en el sentido, sobre todo, como siempre decimos, el libro de Samuel de por sí, al hablar aquí de la vida de Absalom y también de Amnón, queridos amigos, nos está mostrando cuál es la vida, cómo nos manejamos. La Biblia es tan concreta y tan directa para con nosotros, pero para dar cambios verdaderos de acuerdo a la propuesta del Evangelio del Señor. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.